Hola Julio, buenas tardes a ti y al auditorio. Gusto en saludarte. Gracias. Anabel, ¿cómo va este tema? ¿Lo has estado leyendo? ¿Has estado eh, todo lo que implica esta entrevista que dio la embajadora retirada Jacobson? Sí sabía Felipe Calderón de las andanzas de Genaro García Luna, Anabel Hernández. Mira, Julio, antes que nada, opinar sobre la entrevista de la embajadora para mí es un poco complicado porque no estuve presente, no he leído toda la entrevista, leí el extracto que pienso que la gran mayoría de los medios en México leyó. Leí también la supuesta aclaración que hizo la ex embajadora a través de su cuenta de Twitter diciendo pues que no, que solo eran rumores lo que ella había escuchado, que ninguna información concreta y basta, ¿no? Así que respecto a esta opinión de la embajadora, pues habrá que ver y escuchar la entrevista para saber exactamente qué es lo que dijo o no dijo. Pero respecto al tema específico, sobre si el señor Felipe Calderón sabía o no sabía de las andanzas y de los señalamientos de que el señor Genaro García Luna estaba trabajando para el Cártel de Sinaloa cuando fue secretario de Seguridad Pública Federal. La información que yo tengo por fuentes muy fidedignas es que sí lo sabía. Pero recordemos que no solo lo sabía. De acuerdo a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que sin duda será uno de los testigos estrella del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, si es que este juicio aterriza, si es que ese juicio se lleva a cabo y el señor García Luna, que pienso yo preferirá al final mejor llegar a un acuerdo con el gobierno americano antes de meterse en ese túnel oscuro donde habrá una larga lista de narcotraficantes que lo conocen, que le dieron dinero, que podrían testificar en su contra. No sabemos todavía, pero Edgar Valdés Villarreal, en noviembre de 2012, él directamente me envió una carta. Él estaba todavía en México en prisión y en esta carta que escribió él días antes de que Felipe Calderón terminara su gobierno, no solo habló de que a él le constaba que él mismo le había dado sobornos a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, a Facundo Rosas Rosas y a todo este equipo de policías corruptos del que tanto hemos hablado en otras ocasiones, sino que a él le constaba directamente que el propio señor Felipe Calderón, que entonces era presidente de México, estaba presente en reuniones con narcotraficantes haciendo acuerdos. Añadiendo a esto está mi último libro, El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, donde el propio Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, estuvo presente en una reunión entre el general Mario Arturo Acosta Chaparro y su padre, el Mayo Zambada. El Vicentillo estuvo ahí presente en esta reunión entre el general y su padre, donde el general le dice que es enviado por el presidente de la República, Felipe Calderón, y que viene a pedirle un favor, que eran negociaciones de nuevo con el crimen organizado. Es una información directamente escrita de su puño y letra por Vicente Zambada Niebla en este diario que yo publico en El Traidor. Y bueno, es información que sin duda alguna también será ventilada profundamente en el juicio contra Genaro García Luna allá en Nueva York. Y bueno, aunado a esto, yo, como tú sabes, durante 15 años, desde 2006, he estado investigando al señor Genaro García Luna, sus vínculos con el cártel de Sinaloa, que hoy ya están bajo proceso en una corte de Nueva York. Escribí el libro Los cómplices del presidente en 2008, Los señores del narco en 2010, México en llamas en 2012 y ahora mi último libro. Y a lo largo de todos estos años he podido recabar mucha información que hoy es la misma información con la que tiene el gobierno americano, con la que va a someter a juicio al señor Genaro García Luna. Lo que me refiero es que es información confiable, de fuentes muy confiables, y lo que te puedo decir es que de acuerdo a estas fuentes muy confiables, gente directamente relacionada con el ex gabinete de Felipe Calderón, afirman que al menos en una ocasión,
un miembro de su gabinete de alto nivel le habría dicho: señor, esta no es una buena idea continuar con este hombre porque tenemos información directa de acusaciones muy graves con elementos de que él está trabajando para el cártel de Sinaloa. Y de acuerdo a la información que me dicen, el señor Felipe Calderón no hizo ni dijo nada al respecto, porque lo que pudo haber hecho es ordenar una investigación a fondo, y entonces hubiera podido ser México el que hubiera podido hacer este proceso judicial a este secretario corrupto y no el gobierno americano. Pero si es verdad lo que dice la Barbie en su carta, de que el propio presidente presenciaba reuniones, si lo que dice Vicentillo, que el presidente mandaba mensajeros al cártel de Sinaloa, bueno, tal vez podemos entender por qué no hizo nada. Anabel, a mí me llama la atención que estemos metidos en estos momentos en una discusión en México en la cual pareciera que el punto del litigio público es si realmente Calderón sabía o no sabía. A mí me parece, como periodista y con la lectura de textos espléndidos como los que tú has escrito y otros periodistas que han recabado información al respecto, que la discusión ni siquiera es si él sabía o no sabía, sino el grado de involucramiento, de complicidad o de mando supremo de un narcogobierno que hundió a este país en esta vorágine de violencia, de impunidad, de desastre, cuyas consecuencias todavía hoy vivimos. ¿Crees que hay una gran hipocresía de estos mandos como Felipe Calderón y otros de sus cercanos en pretender lavar su imagen y decirnos pues que dice el propio Felipe Calderón en sus respuestas que dio a la revista Proceso, que eran decisiones como colectivas, interinstitucionales? Él no era el responsable verdadero, sino que las propias dependencias podrían tener comunicación uno a uno, interlocución de manera discrecional, como lo decidía el gobierno de Estados Unidos. Bueno, antes que nada, hablando de este tipo de actitudes de políticos que han estado en la ruina y que de pronto quieren levantarse y limpiar su imagen, aquí en Italia, donde me encuentro ya en el primer día, donde ha terminado la cuarentena larguísima y finalmente hoy la gente puede comenzar a salir de sus casas a tratar de retomar su vida pública. Aquí también pasó un episodio muy similar, justo también en medio de la cuarentena del coronavirus, como en México. Uh-huh. Tú conoces a este político, ex primer ministro Silvio Berlusconi, claro. Un hombre acusado de diferentes actos de corrupción, una larga categoría, incluso, habrá que decirlo, ha estado mencionado en expedientes de presuntos vínculos con mafiosos, uh-huh. El señor Berlusconi. Bueno, pues en esta cuarentena el señor Berlusconi, para limpiar su imagen, lo que hizo fue donar 10 millones de euros de su fortuna personal a la región de Lombardía, ahí donde está Milano, para ayudar a la gente que está en esta crisis sanitaria. Así que los oportunistas hay en todas partes. Uh-huh. Me parece que, como tú dices, el punto no es si el señor Felipe Calderón puede hoy decir que no sabía. El tema es hasta dónde sabía y quién era la cabeza. Si García Luna era quien le daba órdenes a Calderón o Calderón a García Luna. Uh-huh. Y otra cosa que sí me parece que es importante y que desafortunadamente es difícil en este momento encontrar la verdad total de esta entrevista, porque hay dimes y diretes y parece que la ex embajadora se medio desdijo de una cosa o realmente no la dijo, no lo sé. Yo sé que el periodista Esquivel es un hombre serio, así sí. Que es difícil hacer una evaluación porque uno no conoce el texto, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. El punto es, y es un punto medular, la embajadora Roberta Jacobson, ¿cierto? Sí. Estuvo de 2016 a 2018 como embajadora de Estados Unidos en México. Así es. Ella ahora en su aclaración dice que ella solo había escuchado rumores, que nunca había información concreta, que todo eran rumores sobre García Luna. Lo que te puedo asegurar categóricamente a ti y a tu auditorio es que al menos de lo que a mí me consta, es que desde 2014 ya el gobierno americano
había comenzado a acumular pruebas claras, no rumores, pruebas claras, fehacientes en la mano sobre el señor García Luna y sus vínculos con el narcotráfico. Y eso seguramente podrá ventilarse en el juicio si es que este se lleva a cabo y si no es que el señor Genaro García Luna prefiere llegar a algún acuerdo y entregar a algún pez más gordo que él, porque los americanos, tú sabes, les gusta la pesca y siempre quieren peces más gordos, ¿no? Tenían al Chapo, pero pues el Chapo no es suficiente, ahora tienen a Genaro García Luna, pero tal vez Genaro García Luna no tampoco sea todavía suficiente para ellos y quieran ir un poco más arriba. El punto es que desde 2014 estaban ya estas investigaciones de la DEA y del ICE. Uh-huh. Es decir, 2014 a 2019. Es decir, cuando la señora Jacobson era embajadora, ya estaban en curso esas investigaciones concretas con información fehaciente. No digo que ella lo pueda conocer o que forzosamente lo conozca, uh-huh. No lo sé. Sería una buena cosa preguntárselo, pero sí sé que esas investigaciones estaban en curso y sé que algunos de los agentes que estaban haciendo funcionarios de Estados Unidos que estaban haciendo estas investigaciones sobre García Luna en México no confiaban en las autoridades del gobierno americano en la embajada de Estados Unidos. Uh-huh. No creo que se refirieran directamente a la embajadora, porque como sea, la embajadora duró poco tiempo, sino me parece más bien, por lo que entendí, por lo que continúo investigando, porque esta es una historia que pienso que la sociedad mexicana necesita la mayor cantidad de información y transparencia, porque uh-huh. Esa falsa guerra nos ha traído una serie de consecuencias que hasta el día de hoy seguimos pagando, y tenemos a estos narcos repartiendo despensas y a la hija del Chapo Guzmán repartiendo hasta muñequitos, ¿no? Lo cual me parece terrible, uh-huh. Pero esto existe gracias a una herencia de una herencia y una continuidad de corruptelas que, hay que decirlo, no comenzaron con Felipe Calderón, pero sí se recrudecieron de una manera muy grande. Entonces estamos hablando de que había cierta protección de algunos funcionarios americanos y de algunas personas que trabajaban en la embajada americana hacia García Luna. Por eso no había tanta confianza de los propios que estaban haciendo esta investigación sobre García Luna, de sus propios colegas en México. Sí. Dentro de lo que estamos viviendo, y ya sé que no tenemos bola de adivino, Anabel Hernández, pero ¿crees que Felipe Calderón podrá pisar Estados Unidos, territorio de Estados Unidos? Yo no lo sé. Uh-huh. Tengo algunas ideas, pero como tú dices, es mejor no hacer pronósticos. Uh-huh. Lo que sí sé es que él en enero y febrero, y por lo que dice ahora en esta respuesta rápida, ¿no? Acelerada, apresurada, pienso yo, también un poco apresurado decir estas cosas para Calderón. Lo que sí sé a ciencia cierta, es que sí estaba muy nervioso. Uh-huh. Y con mucha razón. Sí estaba muy nervioso y se reunió con algunos exmiembros de su gabinete. Uh-huh. A principios de este año, porque estaba muy nervioso. Sobre la detención, por supuesto, de Genaro García Luna. No olvidemos que, de hecho, por un largo periodo, ya todo este asunto de su partido político ya se desapareció. La gente lo puede checar. El señor Calderón desapareció por un largo periodo de la escena pública, porque pienso estaba midiendo un poco cómo venía la situación en su contra. Lo que también te puedo asegurar categóricamente es que esta historia sobre Genaro García Luna apenas está comenzando. Él es el primero de muchos, lo sé, eso sí lo sé. Hasta dónde llegará esta cadena, eso me parece que tendremos que verlo. Yo pienso que el señor Felipe Calderón, si está preocupado, no debe ser el único que está preocupado, sino muchos otros que le precedieron y que después llegaron después de él. Y aprovecho en ese tema para preguntarte, Anabel Hernández, ¿hay indicios, datos que apunten hacia otros personajes de lo que fue el gabinete de Felipe Calderón Hinojosa y que debieran ser investigados y procesados?
Me parece que el tema del propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, es un tema que es posible que también salga en medio de todas estas investigaciones. En su diario, directamente, Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, él habla de que estuvo presente en una reunión entre el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que habrá que recordar que él estuvo en prisión una larga temporada acusado de vínculos con el narcotráfico, particularmente con Amado Carrillo Puentes, que ahora sabemos Amado era realmente un brazo derecho, pero le recibía instrucciones, le tiraba línea el Mayo Zambada. Bueno, pues a Mario Arturo Acosta Chaparro fue liberado de la prisión en el periodo de Felipe Calderón. Después hubo una ceremonia donde fue condecorado como para limpiarle un poco la cara al general, y después lo mandan a reunirse con el Mayo Zambada. Ahí es donde Vicente Zambada Niebla estuvo presente en este encuentro, donde el general llega, abraza a el Mayo Zambada y le dice: le traigo un mensaje del presidente Felipe Calderón, le extiende sus saludos y le quiere pedir un favor. De ese tamaño de cosas estamos hablando. No habremos que olvidar que ya Vicente Zambada Niebla testificó en el juicio contra el Chapo Guzmán, y sin duda alguna también es uno de los miembros de la larga lista de narcos que tienen todavía muchas cosas que revelar. En particular sé, y lo sé de viva voz, del general Mario Arturo Acosta Chaparro, que no habremos de olvidar que fue ejecutado en la Ciudad de México meses antes, en 2012, meses antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón. La información que yo tengo de gente allegada, muy allegada a él, es que piensan que pudo haber sido ese mismo gobierno quien lo habría ejecutado, porque era peligroso lo que el general podría llegar a contar en un tribunal mexicano o americano sobre las instrucciones que había recibido para estar pactando con el cártel de Sinaloa, incluso otros carteles de la droga. Entonces estamos hablando de que incluso algunas personas cercanas al general tienen la sospecha de que serían esos encuentros, esas órdenes que él cumplió, lo que lo habría llevado a ese homicidio, a esa muerte. Anabel Hernández, como siempre, es un placer periodístico e intelectual poder platicar contigo. Te agradezco mucho esta oportunidad y deseo, además, de que disfrutes de tu reingreso a la normalidad post-pandemia. Es el primer día. Sí, qué bueno que puedas, se te ve contenta, me da mucho gusto. Sí, finalmente pude sacar a mi hijo a que le diera un poco de aire, pero sí. ¿Cuánto tiempo pasaste? Desde el 10 de marzo, ya perdí la cuenta. ¿Cuándo estamos? Desde el 10 de marzo estamos así totalmente encerrados. Yo me hice cargo de ir al supermercado, mi hijo sin escuela, con clases virtuales, y en un ambiente muy tenso. Realmente llegó una situación incluso de conato de estallido social aquí en el sur de Italia, donde yo me encuentro, y porque la gente ya no tenía recursos, ya no tenía dinero. Aquí en el sur no pegó tanto el virus, sino más bien pegó la parte económica. Y bueno, ya ahora que salí a las calles, fui a una playa aquí de la ciudad donde vivo, y la gente en la arena, disfrutando, la primera vez desde el 10 de marzo que la gente podía salir, pero en este panorama bizarro, porque toda la gente con mascarillas. Imagínate, señoras en bikini o señores en traje de baño con mascarillas, porque esa es la nueva realidad que estamos viviendo. Pero realmente yo lo que pienso es que realmente los italianos lo que van a comenzar a vivir es una especie de libertad condicionada, donde si el virus vuelve a repuntar, ya el presidente del Consejo de Ministros advirtió que volverán a cerrar todo. Como ya viste que en Francia volvieron a alargar todo este periodo es una cosa totalmente cierta lo que va a pasar, y pienso que por desgracia esta misma incertidumbre es lo que se puede pensar que pasará en México. Anabel, pues nos da mucho gusto verte contenta, verte feliz, verte reintegrada, aunque sea en esta libertad condicional en términos sanitarios, pero pues muchas gracias y te agradecemos tu deferencia. Gracias. Hasta luego, Anabel. Muchas gracias. Gracias.